La educación inclusiva es incluir a todas las niñas y niños y adolescentes en el sistema escolar y garantizar su igualdad en géneros. Me encuentro en la Secretaría de Gobierno Nacional de Migración del Instituto Nacional de Migración y quería ver si había aquí migrantes para poderles, entrevistar, preguntar si ellos conocían el protocolo para el acceso de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación y pues bueno, si ellos más bien habían hecho algún trámite ante las instituciones educativas para ingresar a sus niños a las escuelas mientras están en el estado, en este caso en el estado de San Luis Potosí, y pues bueno, más bien el protocolo lo tienen que conocer los docentes de educación básica y pues precisamente de esto se va a tratar nuestro próximo consejo escolar en la fase intensiva a partir del 21 de agosto, 22 de agosto y 23 de agosto. Y en la primera sesión, que va a ser el 21 de agosto, se va a hablar precisamente de eso, de la inclusión como un principio para asegurar el derecho humano a la educación, y también se va a hablar lo que es del proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Y pues bueno, aquí nos piden que reflexionemos del derecho que tienen todas las niñas y los niños a la educación y que está sustentado en el artículo 3º constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y pues bueno, todas las docentes, todos los docentes debemos de conocer este artículo 3º constitucional para saber su fundamento, en qué se basa, cuál es su principio y a qué está obligado el Estado. Todo esto lo tenemos que reflexionar, lo tenemos que analizar y pues tiene mucho que ver con todas las personas, todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de migración. Nos piden que para que exista una educación de excelencia no debemos excluir. El artículo 15 de la Ley General de Educación dice que la educación será intercultural, es decir, que no importa de qué nacionalidad seamos, sino que todos tenemos ese derecho al sistema educativo. El artículo 16 de la educación también nos habla de todos estos criterios de la educación, en donde ellos dicen que será de excelencia, y para que esta educación sea de excelencia se necesita incluir a todos. Es por eso que estamos hablando de la inclusión como un principio para el derecho humano. Pues bueno, también nos va a recomendar lo que es esta sesión del CETE en su fase intensiva. También nos van a recomendar o nos recomiendan que veamos algunos anexos, es decir, algunos videos en donde vamos a poder constatar cómo en algunas escuelas se ha dado esta inclusión como un principio. Y pues bueno, aquí nos recomiendan el anexo número 1, en donde nos dice que hace una anécdota una maestra que tiene un niño inmigrante de Brasil y que pues la frase que identifica esta narrativa es: eres la persona que le brinda confianza. ¿Qué puedo rescatar yo respecto a este anexo? Pues bueno, nos dice que las y los docentes somos las personas que les damos confianza a todos estos niños migrantes que llegan a nuestro país, que se encuentran en una situación vulnerable y que, pues bueno, necesitamos darles esa seguridad de que ellos van a estar bien, de que la escuela es un espacio en donde ellos pueden aprender, pueden sentirse seguros y pueden lo que es fortalecer estas emociones, ya que en los 3 anexos que se nos recomienda nos dice que todos los migrantes, o si no es que la mayoría, sufren como que ese desequilibrio emocional por esa transición de pasar de su país a otro país, por todas las situaciones que viven y por el estado de vulnerabilidad en donde se encuentran. Entonces también nos recomiendan que si en nuestras escuelas tenemos este tipo de niños migrantes, pues bueno, busquemos las mejores estrategias para poderles brindar
a lo máximo lo que es esta educación y se convierta de excelencia. Y precisamente en el anexo número 2, en donde viene como título, hay que avanzar lo más rápido porque no sabemos si van a estar un mes, 2 meses, una semana. Entonces aquí esta maestra nos dice que ella fue a buscar a niños a la Casa de Migración, que presentó un proyecto ante su dependencia y que se lo aprobaron. Y entonces su escuela llegó a tener hasta 96 niños migrantes y en donde se les brindó lo que es esta educación de excelencia. Ella estaba muy preocupada por brindarles un documento, ya que entre esa transición que tienen de su país a otro país, muchas de las veces no cargan consigo lo que son documentos de identificación o algún documento en donde ellos pudieran tener esta comprobación de que son de otro país o de que ya terminaron sus estudios o de que ya realizaron cierto nivel de estudios. Entonces esta maestra, esta directora se preocupaba por darles este documento para cuando ya ellos pasaran a Estados Unidos, pues ya tuvieran algo con que comprobar que sus niños estaban, algún documento con identidad. En el anexo 3 viene como título recibir a esta población nos ha enriquecido como comunidad. Esta docente narra que el tener acceso a todos estos niños de raíces, lo que son de raíces indígenas, de pueblos originarios, en especial ella maneja los niños otomís. Dice que a ella le ha enriquecido y a toda su comunidad escolar ha enriquecido tener estos niños, ya que pues bueno, aprenden lo que son sus diferentes culturas, sus tradiciones, sus creencias y pues bueno, también narra lo que es esta experiencia que tienen unos niños afganos, donde dicen que pues tenían que tener lo que era, ellos se sorprendieron al ver que en el país, en la Ciudad de México, al ver que la educación también era para las niñas, ya que en su país pues solamente asistían lo que eran los niños, pues se sorprendieron, estuvieron muy gustosos y pues bueno, también tuvieron que brindarle esa seguridad a la familia de que sus niños iban a estar bien en la escuela. Usaron estrategias para comunicarse con ellos y pues bueno, aquí esa experiencia dice que los niños no concluyeron lo que es su ciclo escolar por las razones en la cuestión de sus tradiciones religiosas y en donde también se junta lo que es el periodo vacacional y pues ya no vuelven a saber de ellos. Y pues bueno, todas estas experiencias nos indican que nosotras debemos estar, los docentes debemos estar abiertos. Es una ley, es una norma en donde se debe de incluir a todas y todos al sistema educativo y ver a la inclusión como un principio del derecho humano a la educación. A grandes rasgos, esto es de lo que se trata la primera sesión de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Ya después de ahí nos brinda lo que es toda esta información que debemos tener respecto al proceso de mejora continua, en donde nos hace ver lo que es esta diferencia y en donde nos hacen reflexionar también de que si nosotros no hemos incluido en este proceso de mejora continua y en el programa de mejora continua la inclusión, pues lo hagamos. Nos invitan a revisar lo que es el plan de mejora continua, nos invitan a estructurarlo bien, nos dan aquí orientaciones de lo que son todas las fases que tiene el programa de mejora continua. Nos comenta también de que hay un círculo a donde se puede hacer el diagnóstico socioeducativo y en donde se toma en cuenta lo que son el contexto regional, nacional e internacional, el contexto comunitario, el contexto escolar y la aula. Todo esto ya lo hemos venido realizando y viendo en
en los consejos técnicos pasados del ciclo escolar que acaba de concluir, y pues bueno, nos piden que otra vez volvamos a reflexionar respecto a ello, que incluyamos en este proceso, en este plan, lo que es la inclusión, y que lo veamos como ese principio fundamental para este derecho. También nos narra aquí de cómo poder empezar a hacer lo que es el diagnóstico inicial, y pues también nos comentan de que las barreras de aprendizaje más que nada son originarias por la parte externa, por la parte estructural, por la parte normativa, por la parte didáctica y por la parte actitudinal, más que por el niño o la niña en sí. Entonces también nos invitan a ver si nosotros creamos lo que son estas barreras de aprendizaje en las niñas y niños. Nos invitan a reflexionar si nuestras acciones discriminan, excluyen, si lo que es la estructura también excluye, si desconocemos de toda esta normativa, que también es una forma de excluir, si no realizamos un diagnóstico, si no tenemos un programa de mejora en la escuela, si no usamos recursos, si no usamos material de apoyo. Entonces es una forma de excluir a todos estos niños, y es una forma de generar lo que son estas barreras de aprendizaje. Bueno, también nos recomiendan un anexo con el número 5, en donde se nos hace ver lo que son estas diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela, en donde dice que el propósito, fíjense, el propósito del programa de mejora continua es articular los esfuerzos de la escuela para brindar una educación que contribuya al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo las condiciones y situaciones que les impiden avanzar en el logro de sus propósitos, y es un documento de gestión. Y el programa analítico es definir y organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados para el ciclo escolar y su propósito pedagógico, porque existe todavía lo que es confusión entre el programa de mejora continua, entre el proceso de mejora continua y entre el programa analítico. Entonces, lo que es en estas diferencias del programa de mejora continua y el programa analítico, pues está muy claro. Ya también lo hemos estado viendo mucho el programa analítico, y pues ya ahí en sus consejos técnicos van a ver lo que es esta diferencia entre ambos, y pues nos invita, ¿no?, a que sigamos lo que es este proceso de mejora continua, porque el proceso de mejora continua es el que nos va a poder generar lo que es esta excelencia de la educación, y nos va a poder llevar hacia el propósito que tiene la nueva escuela mexicana. Y ya como última sesión, pues nos invitan a que después de que ya hayamos analizado lo que es todo este proceso de mejora continua, a que hayamos visto lo que es nuestro documento del programa analítico, y a que hayamos reflexionado respecto a la inclusión como un principio para el derecho humano, pues nos piden que nos organicemos para que podamos realizar un esbozo de lo que es nuestra planeación didáctica, y que empecemos a tomar en cuenta todos estos procesos, todos estos puntos que vimos desde la primera sesión, y que los incluyamos en nuestro esbozo de planeación. Nos piden que nos organicemos como escuela para llenar o realizar más bien lo que son todas estas acciones que por lo regular se hacen al inicio del ciclo escolar, como la asignación de grupos, cómo se van a organizar para darle la bienvenida a las niñas, a los niños, de cómo se les va a recibir y qué acciones se van a realizar. Lo que me llamó la atención de esta segunda sesión, en donde nos hablan del diagnóstico socioeducativo, me llama la atención de que dice que va a existir
una evaluación diagnóstica de los aprendizajes de las niñas y de los niños de educación básica 2004-2005 generada por Mejoredu. Mejoredu ha realizado esta evaluación diagnóstica desde años pasados, desde el 2002, 2022, 2023, 2023, 2024. Me di a la tarea de irme a su página y ver lo que son todos estos ejercicios integradores de aprendizaje, conocidos como EIA, y tienen roto el link, no se encuentran los documentos, pero sí se encuentran lo que son algunos instrumentos y lo que es este análisis de la evaluación. Nos dicen que quien quiera participar en esta evaluación diagnóstica se puede inscribir y puede iniciar lo que es este taller, que va a empezar el 26 de agosto y va a concluir hasta el 21, creo, el 21 de septiembre, en donde van a tener 3 fases. La primera es el taller, que se va a dar el 26 de agosto. La segunda fase es realizar el diagnóstico, que se va a dar a partir del 1 de septiembre al 25. Y bueno, del 6 al 19 y hasta el 26, pues se va a dar toda esta, estos ejercicios integradores de aprendizaje. Y pues bueno, como sugerencia, nosotros podemos revisar estos documentos, que pues sí están ahí los del año pasado, y podemos darnos una idea de cómo trabajar. Ahorita ya se incluye a tercero de preescolar, segundo y tercero de primaria y tercero de secundaria. El año pasado solamente se estaba incluyendo lo que es la fase 3, 4, 5 y 6. Nada más incluían esos. Ahorita en este año ya se va a incluir lo que es la fase 2, solamente de tercero. Y pues eso nos puede dar una referencia para nosotros empezar a hacer este esbozo en la cuestión de la planeación diagnóstica, de cómo vamos a recibir los niños, cómo vamos a empezar, y pues empezar a hacer lo que son estos ejercicios de aprendizaje, estos ejercicios integradores de aprendizaje. Y pues bueno, esto es de lo que se va a tratar, lo que es el consejo técnico escolar en la fase intensiva. Y pues bueno, ya yo no quiero llenarlos de tantos documentos, de tanta lectura, porque ya circula por todas las redes. Ay, se me cayó un papelito. Ya circula en todas las redes, pues toda esta lectura que lo han hecho muy bien todos los youtubers. Y pues yo quería darles algo más relajado, más rápido, más así como que menos formal. Por eso es que estoy aquí en la calle dando lo que es dándoles a conocer este video. Y pues bueno, por último, hay un documento en PowerPoint en donde se dice, la portada es del libro ese del perrito. No recuerdo qué maestro fue el que lo subió, pero está muy padre esa presentación. Se llama Presentación para Docentes. Entonces, ustedes lo van a identificar porque en su portada está el perrito, así en caricatura. La portada del libro del perrito está muy padre. Y pues bueno, esa fue la presentación que más me ha gustado de todas las que han subido. Se me hace muy dinámica, muy visual, muy amena. Y pues de ahí yo lo que pudiera rescatar para esta preparación de la escuela, para iniciar el ciclo escolar 2023-2024, es que hay una tablita que se las voy a pasar ahorita, a ver si se puede. No puedo, pero bueno, se las voy a presentar aquí. Esta tablita me gustó mucho y ahí pueden dar lo que es su esbozo en la planeación, en donde dice en la primera columna: las estrategias para el diagnóstico de los aprendizajes de sus estudiantes se llevarán a cabo. Y pues bueno, ahí se pueden poner lo que son todas estas estrategias que se van a llevar a cabo. Está también en la otra columna las estrategias para integrar a las y los alumnos de nuevo ingreso. ¿Qué estrategias son las que vamos a usar? A ver, para poder integrar a estos niños, y más en preescolar, ¿verdad? Que lloran mucho los niños de primero.
Otra columna nos habla del recibimiento a las y los estudiantes y sus familias del primer día de clases. ¿Cómo vamos a recibir a estos niños, a estas niñas? ¿Cómo les vamos a brindar esta confianza que nos comentaban en estos anexos 1, 2 y 3 de los niños en situaciones de migración? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Qué vamos a hacer para que ellas se sientan en confianza? La siguiente columna habla de las reuniones con las familias. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer nuestra primera reunión con los papás para que conozcan los propósitos de la educación? ¿Cómo se empieza a trabajar la nueva escuela mexicana? Porque hay muchos que en su primer día y no saben cómo se trabaja la nueva escuela mexicana, qué es lo que persigue. Entonces ahí pudieran incluir todas estas acciones que se podrían hacer los primeros días del inicio del ciclo escolar. Y la última columna habla de qué otros consideran relevantes, qué otros aspectos consideramos nosotros relevantes para poder iniciar nuestro ciclo escolar 2024-2025 en esta cuestión que nos marcan mucho de la inclusión como el principio fundamental para el acceso o el derecho a la educación. Y pues bueno, con esto se concluye lo que es la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar 2024-2025. Y pues bueno, no tuve la suerte de encontrarme a los migrantes y pues bueno, tampoco quiero trasladarme a la casa del migrante porque es tarde y porque ahí sí hay como que unos protocolos que tenemos que seguir. En alguna ocasión fui a dejarles ropa, pero sí tuve que, para tener el acceso a la casa de migrantes, sí se tiene que cumplir con unos protocolos y pues ahorita no cuento con esos requisitos y tampoco traigo conmigo lo que es mi identificación para poderles decir que pues soy docente y que pues vengo a charlar con las y los migrantes y por qué no darles a conocer a ellos también sus derechos que tienen como migrantes. Y acuérdense que en la fase... En la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, en donde se estuvo hablando de la interculturalidad crítica, también tiene mucho que ver lo que son todos estos aspectos. Entonces ustedes vean cómo todo está relacionado, nada está desfasado. Y pues bueno, hablando de esto, de que nada está desfasado, yo quiero comentarles que en esta cuestión del proceso de mejora continua, de las y los docentes, porque sí hay muchísimos que compran las planeaciones, que compran el plan de mejora continua y que está muy fuera de su realidad, o sea, no tiene nada que ver con su contexto socioeducativo, pero ellos lo compran y ellos ya tienen su programa de mejora continua. Y eso es precisamente lo que dice la Secretaría de Educación, ya ahora que ya salieron sus 2 videos de directoras, directores supervisores, y para las y los docentes, ella nos resalta mucho en este video, en donde nos dice que no debemos de hacer este documento como algo administrativo, como un requisito administrativo, en donde se va a guardar en el cajón del anaquel, del escritorio, en donde lo vamos a tener nada más para poder cumplir lo que es esta norma, pero que no se va a llevar a cabo. Nos está pidiendo que no se hagan acciones fragmentadas, acciones desfasadas y acciones fuera de la realidad. Por eso nos habla de un diagnóstico socioeducativo en donde tenemos que hacer esa lectura de la realidad, donde tenemos que ver nosotros cómo son las niñas y los niños de su escuela, cómo son sus familias, cuáles son los problemas que invade a la comunidad, qué vamos a hacer nosotros como profesionales de la educación, qué es lo que vamos a hacer para poder mejorar lo que es este aprendizaje de estas niñas, de estos niños, y en especial qué acciones vamos a realizar para los niños que se encuentran en un proceso migratorio. Y si es que nuestra escuela cumple con esas características, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Y pues bueno, ya queda en la mente, en la conciencia de cada uno
de nosotros el que si nosotros estamos realizando una práctica real o simplemente estamos haciendo una simulación. Pero yo quiero concientizarlos de que si hacemos una simulación, entonces esta transformación, esta consolidación que dice la secretaria de Educación que ya existe, entonces ¿será cierto o no será cierto? Si todavía hay maestras y maestros que hacen una simulación. Entonces yo los invito a que reflexionemos y a que hagamos de la educación algo real, a que desde nuestras trincheras transformemos al sistema educativo. Este plan de estudios, créanme que es un plan que quizá no se va a volver a repetir, o si se llega a lograr lo que es esta transformación, pues bueno, todavía vamos a tener que pasar por un proceso muy largo, pero si se llega a quitar este plan, todas estas lecturas de un libro sin recetas que se los recomiendo, y más la fase 6, que es la que tiene toda esta historia de la educación, casi todos hablan de lo mismo, todos los documentos que ahorita están, todo el plan de estudio, la fase 2, los libros sin lectura, los saberes, los proyectos integradores, todos hablan de lo mismo en su presentación. Entonces no están desfasados, a lo mejor van a decir es que otra vez hablan de lo mismo, de que el derecho humano a la educación pues es un principio, y acuérdense que yo se los dije que eran los 10 principios que tenía lo que era este equipo, que no quiero decir el nombre del partido, pero pues ya todos sabemos. Oigan, me voy a poner bien morena aquí con el sol. Bueno, todos sabemos cuáles son los principios y cómo se está basando la educación y todo el sistema educativo, y en sí todos los sistemas se están basando en estos principios del derecho humano a la educación, de una educación humanista, de excelencia, donde exista la inclusión y bueno, todo lo que ya conocemos de más. Entonces, para y los docentes de nuevo ingreso y que no saben todavía este documento normativo, el por qué ustedes están haciendo todo lo que están haciendo, los invito y las invito a que lean el artículo 3º constitucional, el artículo 15 de la Ley General de Educación, el artículo 16 de la Ley General de Educación, y de pasada échense un clavado en el artículo 73 y en el artículo 70 de la Ley General de Educación, y se van a encontrar con una enorme sorpresa. Nos vemos en un próximo video. Les deseo un excelente inicio del ciclo escolar 2024-2025.